¿Cómo les va? Emilio, gracias por seguir aquí. Gas de alegría. Anoche te dejé planteado que por favor, o solicitado, nos platiques qué ocurrió el mismo día en que la señora Rosario Piedra Ibarra presentó esa cosa tan rara de informe. Yo diría, un informe pues suicida para la institución. Pues sí, banal, insulso. Banal, insulso. ¿Qué sucedía al mismo tiempo en Ginebra? Al mismo tiempo, México estaba presentando el examen periódico universal. Es un mecanismo que tiene el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se revisa cada país contra sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Se revisan los compromisos que ese país, ese Estado, ha asumido con Naciones Unidas en el cumplimiento de las convenciones o de los instrumentos internacionales que ese país ha decidido cumplir. Sobre derechos humanos. Sobre derechos humanos, esencialmente. Esta es la cuarta vez que México va. Y ¿esto depende del área del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos? el Alto Comisionado depende del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ah, es una instancia. Es una instancia superior, lo forman 47 países. Puede asistir cualquier país que quiera, siendo miembro de Naciones Unidas. Y este caso es importante, porque más de 100 países le hicieron recomendaciones a México, lo cual denota la importancia que la comunidad internacional le da a la agenda de derechos humanos en México. Mientras la señora Piedra hablaba de las 6 armas, hablaba de los coches blindados, hablaba del comedor, en Naciones Unidas... Y de desaparecer todas las instituciones autónomas y las demás instituciones autónomas. Exactamente. En Naciones Unidas, ¿de qué se habló? Le preguntaron a México qué está pasando con los feminicidios, qué está pasando con la impunidad estructural, qué está pasando con la militarización, qué está pasando con la desaparición de los desaparecidos por el registro del gobierno de López Obrador, qué está pasando con la agresión a los periodistas, incluso viniendo del propio presidente las agresiones, qué está pasando con los defensores que están bajo la protección del gobierno mexicano y están siendo asesinados. ¿Qué está pasando? ¿Por qué la Guardia Nacional es utilizada para detener migrantes? ¿Por qué las Fuerzas Armadas desarrollan labores de seguridad pública? ¿Qué está pasando con la actuación de la Fiscalía y las otras fiscalías? Es decir, los temas que nosotros como país tendríamos que estar atendiendo, o por lo menos la señora Piedra, liderando un organismo para defender derechos y proteger víctimas, tendría que decir, lo tienen en la agenda internacional. Nunca habíamos tenido un proceso donde tantos países referían a México. Vamos a tener un conjunto de recomendaciones que si este gobierno tuviera un poquito, ya no exijo, pero solo señalo, de congruencia y compromiso democrático, si tuviera la noción de entender que la política pública de derechos humanos es un camino para salir de problemas estructurales, porque Naciones Unidas te pueden hablar de casos, pero esencialmente te hablan de causas. Y si se atendiesen esas recomendaciones, es el caso aquel de la persona que va a un médico y atiende las recomendaciones del médico para tener una mejor salud. Se agrava su padecimiento. En realidad, lo que pasó en Ginebra es un fenómeno muy notable. Primero, de la distancia de la Agenda de Derechos Humanos de México con lo que la señora Piedra ve. Y segundo, un fenómeno de la enorme preocupación que existe en la comunidad internacional de lo que está pasando en México. Bueno, lo que pasa es que lo que está pasando en México en distintos frentes en materia de derechos humanos es para preocuparse, ¿no? Mira, ocupamos notas en el mundo de temas dramáticos, de masacres, de incendios, de presidentes financiados por el narco, de una condición que si hay atentados en zonas turísticas, de que los gobiernos de los países nos dicen que no vengan los ciudadanos de sus países, donde hay fenómenos donde dicen, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un intento de una regresión? Por ejemplo, cuando salió esta manifestación de miles de personas en noviembre y luego en febrero del año pasado, que van a volver a salir en febrero de este año 18. La defensa del INE. Del INE, dicen, pues, ¿qué está pasando? Es decir, esa imagen de una narrativa poderosa en materia de derechos humanos quedó destruida. López Obrador, durante toda su carrera como opositor, siempre habló de derechos humanos. Sí.
Hoy ataca a los organismos internacionales, hoy ataca a los defensores de derechos humanos, hoy ataca a los periodistas, porque cree que desacreditando a los mensajeros se desacredita el mensaje y comete un error. López Obrador no acaba de entender que al él encabezar la negación y no la indignación, los problemas los asume él. Y Rosario Piedra le está ayudando a esa legitimación. Por eso, la propuesta de desaparecer la CNDH es solo un pequeño reflejo de su sumisión. Por eso, el fenómeno de la omisión de su trabajo hace tanto daño, Carlos. Por supuesto que la CNDH puede mejorar. Por supuesto que siempre hay margen para construir mejoras institucionales. Pero lo que esta persona está haciendo es un daño profundo a todo aquello que hicimos para proteger víctimas, que va en consonancia, Carlos, con lo que están haciendo con las otras instituciones para defender víctimas. La Comisión Nacional de Víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es decir, lo que hicimos para proteger víctimas, la CEA. Lo que hicimos para buscar a personas desaparecidas, la Comisión Nacional de Búsqueda. Inclusive están corriendo a la gente. Están corriendo. Y la CNDH, esa estructura que costó vidas, manifestaciones, reclamos, que incluso llevó a que las víctimas tuvieran política pública, visión de Estado, más que en otros momentos, que los propios gobernantes, ahora está siendo todo víctima de una depradación institucional. Lo que está haciendo López Obrador es demoler los frutos más importantes de la transición democrática para defender a las personas víctimas de abuso de poder. Y ahí es donde tendría que verse la actividad, digamos, positiva y pues de rendición de cuentas de la CNDH. Mira, es que es notable, porque esta señora, si tuviera un poquito de respeto a su historia, ya tendría que haber renunciado. Déjame ponerte un ejemplo. Están haciendo ese fenómeno de desaparecer los desaparecidos. Sí. Hacen un nuevo padrón. Decidieron quitar nombres de la guerra sucia. Alicia Los Ríos dice, no está mi mamá. Tania Ramírez dice, dicen que encontraron a mi papá, ¿dónde está? ¿Por qué esto es simbólico? Y te pongo el caso como ejemplo. Porque ella es hermana de una persona desaparecida. Sí. Ella tendría que encabezar la indignación de lo que está pasando, por su propia historia. Se supone que es una de las razones por las que el presidente la propuso. Ahí tienes en ese ejemplo la omisión, el silencio y la indignidad Bueno, como norma. Inclusive llegó al extremo desde inicios de este gobierno de afanarse por reabrir el caso Colosio y porque el homicida confeso Mario Aburto salga de la cárcel. El Rosario se presta al uso de la agenda mediática de López Obrador para distraer los verdaderos problemas nacionales. Cuando salen los escándalos de sus hijos, quiere revivir el caso Colosio. Cuando salen los escándalos de los jugosísimos contratos de los amigos de sus hijos, que en síntesis es pasar de primero los pobres a primero los López, sale con este tipo de propuestas. Y la señora Piedra acompaña en nado sincronizado este tipo de actuaciones. A mí me parece, honestamente, si tuviera un poquito de coro ya hubiera renunciado. Pero como eso no se da, me encantaría que el Senado pudiera proceder a un juicio político. ¿Por qué no pasa? Pues porque Morena la blinda, como la blindó para que llegara inconstitucionalmente producto de un fraude. Qué indigno para su historia. Qué inmerecido para el país. Pues creo que vale la pena tomar en cuenta lo que dice Emilio Álvarez y Casa, que tiene en materia de derechos humanos, pues una educación, se diría que te criaste, por no decir desde niño, pues no lo voy a decir como pudiera, pero te criaste en ese ambiente de procuración de defensa de los derechos humanos que inició tu padre, don José Álvarez y Casa, en Cencos, ¿no? Es así. Y por eso me indigna tanto, porque su madre, la señora Rosario Ibarra, es un referente. Señorona. Y por eso ella está ahí, por su nombre. Una señora que, por cierto, como dijo el senador Germán Martínez, pues tenía un criterio plural, Claro. como por ejemplo en compañía o acompañando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
y a Maquio. y a Maquio, a don Manuel Cloutier, pues defendió los derechos electorales en el proceso del 88, ¿no? Defendió la democracia, la transición y luchando contra el autoritarismo. Y Hoy democracia Rosario- implica pluralidad, no sectarismo, Exacto. ni Hoy- gestión facciosa de una institución del Estado. Hoy Rosario Piedra es una especie de aparato del engranaje de la reconstrucción del autoritarismo, como lo es Lenia Batres, que sin rubor ni pudor, como militantes de Morena, ocupan cargos de Estado al servicio de esa reconstrucción del autoritarismo y al servicio de esa pérdida de sentido de una transición democrática. Lo que hicimos, y digo hicimos como sociedad de este país, para tratar de avanzar en atender nuestros problemas estructurales, hoy se encuentra con eso, con una depravación institucional y que ponen a la CNDH como modelo del tipo de entidad que quieren como órgano autónomo, sometida, omisa y hasta cómplice en términos de las cosas que no se están diciendo, Carlos. Cuando más se requiere que se noten los contrapesos a uno de los poderes, ¿no? Porque bien a bien el Congreso con las mayorías López Obradoristas, pues también es una oficialidad de partes del Ejecutivo. Déjame- Y solo nos queda el Poder Judicial de la Federación. Déjame decirlo en síntesis. Cuando vivimos la mayor crisis de derechos humanos de la historia, la CNDH estaba llamada a defender a las víctimas, no a aplaudirle y arrodillarse ante el gobierno. Pues es lo que piensa este hombre muy, muy conocedor de la materia tan sensible de los derechos humanos. Te agradezco mucho, Gracias, Carlos. senador, estas conversaciones Soy yo el agradecido. y seguramente vamos a volver a platicar para otros preocupantes temas. Así será. Grande alegría. Gracias a ustedes y buenas noches.